Hola, bueno, vamos a continuar con la segunda parte de esta unidad 4 de los sistemas cautelares tradicionales y vamos a comenzar con el cuadro que refiere a los sistemas cautelares tradicionales, cuando es sobre bienes, cuando la medida cautelar recae sobre bienes. Tenemos un primer aspecto que sería individualización, cuando se refiere a la individualización de los bienes. Entonces, primeramente tenemos al inventario. ¿Qué es el inventario? El inventario es la posibilidad de asentar, de registrar, de clasificar, de ordenar y de individualizar bienes que componen el patrimonio de una persona o comunidad. Entonces, la finalidad sería poder tener ese listado, esa individualización de esos bienes a los fines de poder utilizarla en otro momento del proceso de que se trate. ¿Para qué vamos a necesitar esa individualización? Para que luego no se modifique la existencia de esos bienes que necesitábamos individualizar. Entonces, lo que vamos a decir es que consiste en una descripción detallada de todos los elementos que componen el patrimonio de una persona. Ese patrimonio es el objeto que nosotros tenemos en el juicio para poder individualizar y que requerimos una clasificación y que esta clasificación sea ordenada a los fines de poder resguardarlo o tenerlo como antecedente, porque también puede ser previo al inicio de un proceso, para poder reclamar en el futuro o en ese mismo proceso, si ya está iniciado, sobre un derecho concreto. Nosotros tenemos en el Código Civil regulado en el artículo 2341 y siguientes el inventario dentro del marco del proceso sucesorio. Entonces ahí vamos a tener que el inventario debe hacerse con citación de los herederos, acreedores y legatarios cuyo domicilio sea conocido. Y vean que en el artículo 2343 está el avalúo, que muchas veces pasa esto, no solo necesitamos individualizar, o sea, generar el inventario, sino que vaya conjuntamente con el avalúo. ¿Por qué? Porque necesitamos saber el valor de esos bienes que individualizamos. Entonces, muchas veces ese inventario va junto con el avalúo. En nuestro Código Civil y Comercial de la Nación los tenemos a partir del 2341 y siguientes del código. Veamos en relación al inventario que cuando se trata de bienes muebles, desde el punto de vista jurídico, vamos a decir que es un modo cautelar de individualización para poder determinarlos y luego generar otra actividad en el proceso. Vamos a salir del ámbito del proceso sucesorio. Pensemos en algún otro tipo de proceso, como por ejemplo la división de una comunidad de bienes. En la división de una comunidad de bienes entre cónyuges, a lo mejor necesitemos para el retiro del hogar conyugal de uno de los cónyuges a generar un inventario que sea una medida cautelar a los fines de que lo que ese cónyuge deja en ese hogar sean determinados bienes que después van a ser sometidos a un proceso de división de la comunidad de bienes. Pensemos en bienes muebles de valor que requieran de ese inventario a los fines de poder ser sometido luego al otro proceso. Pensemos en otro ejemplo, de golpe en un proceso en donde se esté evaluando mercadería que se efectuó, no sé, de modo fraudulento con respecto a una marca. Entonces, necesitamos obtener una medida cautelar a los fines de identificar, de individualizar esa mercadería, a los fines de poder promover un proceso de cese de un uso indebido de la marca, de nulidad de la marca, lo que fuera. Entonces, en muchas oportunidades podemos necesitar cautelarmente peticionar que se individualicen y que se genere un inventario sobre bienes muebles. Y en algunos casos, como puede suceder en estos ejemplos que di, vamos a necesitar, o en el sucesorio necesitamos el avalúo, que es además el valor. Entonces ven que en este caso es una medida cautelar que estaríamos
en el primer punto, solamente en la individualización de esos bienes. Otra de las medidas que solamente estaría afectando o estaría generando la individualización es la anotación de la litis. ¿Por qué la anotación de la litis es una medida de individualización? Porque justamente lo que se hace es, en el plano registral, sobre un bien inmueble, se va a anotar la existencia de un proceso judicial determinado. ¿Pero qué es lo que anoto? Lo que anoto es la existencia del proceso. Quiere decir que los autos, por ejemplo, no sé, González contra Pérez sobre escrituración, que tramitan ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia número 14, se dictó una medida de anotación de litis. ¿Qué quiere decir esto? Que le vamos a dar publicidad a terceros en el plano registral, quiero decir, en el registro de la propiedad inmueble, de la existencia de este proceso. ¿Por qué? Porque en ese proceso, ese inmueble es objeto de, posiblemente, de una transmisión del dominio. O sea, lo que se está cuestionando justamente es el dominio de ese inmueble. Lo que quiere decir es que con el resultado de la sentencia, el dominio, el titular de dominio puede variar. Entonces, ¿por qué le doy esa publicidad a los terceros? De modo de que si un tercero de buena fe quiere adquirir ese inmueble, no entre en litigio con quien está promoviendo la demanda de escrituración. De modo de que quien compra ese inmueble sepa y conozca la existencia de ese proceso que tramitaba en el juzgado 14. Entonces, lo que le estamos diciendo es, yo no es que puedo obtener un embargo sobre ese inmueble, puedo obtener esta anotación de litis y el proceso, no sé, pensemos, no sé si es un buen ejemplo de una escrituración, porque podríamos pedir un embargo, pero una simulación, algo en donde se genere una mayor duda de si se va a obtener una sentencia favorable o no y pueda proceder una anotación de litis. Entonces, como puede proceder la anotación de litis, procede con esta particularidad que solamente individualizo el bien inmueble, anoto la existencia de la litis en el registro y los terceros conocen que existe un proceso en el cual la titularidad de dominio de ese inmueble está siendo sometida a un pleito. Entonces, lo que quiere decir que con el resultado de la sentencia puede variar esa titularidad de dominio y quien lo vaya a comprar lo va a saber. ¿Lo puede comprar igual? Sí, lo puede comprar igual, pero conoce esto, con lo cual no va a entrar en litigio con quien está promoviendo el proceso, porque si quien está promoviendo ese proceso obtiene una sentencia favorable, quien compró deberá hacerse cargo de esa circunstancia porque compró conociendo esto, con lo cual veremos en qué términos compra en el caso concreto, ¿no? Entonces, algunos elementos para tener en cuenta. Ahora vamos a leer el artículo 229 del Código Procesal y vamos a evaluar esos elementos que quiero que tengan en cuenta. El 229, que es anotación de la litis, dice, procederá la anotación de litis cuando se dedujere una pretensión que pudiere tener como consecuencia la modificación de una inscripción en el registro correspondiente y el derecho fuera verosímil. Cuando la demanda hubiere sido desestimada, esta medida se extinguirá con la terminación del juicio. Si la demanda hubiese sido admitida, se mantendrá hasta que la sentencia haya sido cumplida. ¿Bien? Entonces, ese artículo 229 tiene ese objeto. ¿Qué nos genera para tener en cuenta? Primero, que requiere siempre de un proceso comenzado. Acá no estamos en una medida cautelar que podamos peticionar antes de promover el proceso, pues justamente lo que se va a notar es la existencia de la litis. Tenemos que tener los datos de ese proceso. Después, que el objeto de ese proceso sea modificar de algún modo la inscripción registral, es decir, la titularidad de dominio. Si no tiene ese objeto, no tiene ningún sentido anotar la litis. El proceso claramente tiene que ser contradictorio como tercer elemento y tener en cuenta que esta medida no impide la transmisión del inmueble por venta, se puede vender, solamente que lo que estamos dando a conocer a terceros es la existencia del pleito, que no es más que eso, solamente es dar a conocer la existencia de ese proceso judicial. Y quien compra
conociendo la existencia de ese proceso y que eventualmente podrá cambiar la titularidad del dominio. Bueno, hasta ahí estamos con los sistemas precautorios que recaen sobre bienes y refieren a el primer aspecto, que es la individualización. Luego, en el segundo aspecto, que es la indisposición, vamos a tratar el embargo. Van a ver que si leen manuales de derecho procesal, muchas veces van a referirse al embargo como la medida cautelar madre. Nosotros ya van a ver un poquito más adelante que vamos a considerar que todo el resto de los sistemas cautelares se pueden explicar teniendo en cuenta la prohibición de innovar del artículo 230 en sus dos facetas, pero bueno, ya lo vamos a ir viendo más adelante. No obstante, es una medida que por su finalidad y por el efecto que genera es muy trascendente e importante a los fines de manejar esta herramienta de las medidas cautelares tradicionales, porque claramente lo que hace es afectar un bien o bienes determinados para asegurar el futuro cumplimiento de una sentencia y limita las facultades de disposición y goce. Quiero decir, limita porque no es que impide la disposición del bien, sino que el bien se va a poder vender. Ahora vamos a ver cuándo no se puede vender, que es cuando tenemos un embargo ejecutorio, pero ahora lo vamos a ver. Pero sí limita las facultades de disposición y goce de esos inmuebles, de esos bienes o bienes muebles o inmuebles que hayan sido objeto de embargo. Ahora, el embargo, esto es importante por la distinción, no solo aparece en el proceso como una medida cautelar, sino que lo vamos a ver a lo largo del proceso y de los distintos procesos teniendo caracteres que podemos individualizar y distinguir. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hablar de tres tipos de embargo. Uno es el embargo preventivo, otro es el embargo ejecutivo y el otro es el embargo ejecutorio. Esta distinción es muy importante. ¿Por qué? Porque claramente estamos hablando de tipos de embargo distintos. Veamos, el embargo preventivo es aquel que se da en el proceso de conocimiento. En el marco del embargo preventivo van a estar lo que acabamos de ver de los presupuestos sustanciales y procesales, de la verosimilitud en el derecho, de acreditar el peligro en la demora, de que el juez efectúe el juicio de valor para fijar la contracautela, para resguardar al afectado por la medida y es una medida cautelar, claramente, el embargo preventivo, en los términos del artículo 209 que establece cuándo procede el embargo preventivo y siguientes, y también va a ser aquel embargo que podemos pedir y peticionar cuando estamos preparando la vía ejecutiva, en un proceso ejecutivo. Y siempre va a requerir de acreditar los presupuestos sustanciales. Y estamos en el marco de un proceso de conocimiento. El embargo ejecutivo es aquel que se da en el juicio ejecutivo y por tal no requiere ni acreditar la verosimilitud en el derecho, ni el peligro en la demora, ni el juez va a requerir al peticionante una contracautela. ¿Por qué? Porque se considera que esos presupuestos sustanciales van a estar incluidos en el título ejecutivo que da origen a la posibilidad de promover un proceso ejecutivo. Entonces, esos presupuestos ya están incluidos en ese título ejecutivo, cheque, pagaré, etcétera, con el cual podamos promover un juicio ejecutivo y por tanto no hace falta acreditar estos presupuestos de los que hablábamos. Este embargo, el ejecutivo, es un embargo voluntario. Entonces, veamos que tanto el preventivo como el ejecutivo son embargos voluntarios. Los podemos peticionar o no, pero voluntariamente y tienen estas distinciones que acabo de decir. Ahora, el embargo ejecutorio es un embargo que no es voluntario, sino que es un embargo necesario para poder llevar a cabo una ejecución de sentencia. El embargo ejecutorio es aquel que se da luego de transitado el proceso de conocimiento, con lo cual
pudo ser un embargo preventivo que se transforma en ejecutorio y que en esa ejecución de sentencia, recordemos que un proceso judicial ordinario de conocimiento está constituido por una etapa introductoria en donde vamos a tener los actos postulatorios, demanda, contestación de demanda, excepciones, ¿no? Por supuesto, reconvención, todos los actos introductorios y postulatorios de las partes. Luego viene la audiencia preliminar, después pasamos a la segunda etapa, que es la etapa probatoria, que es la etapa en donde se va a producir toda la prueba, hasta llegar a los alegatos, se presentan los alegatos, se llama autos para sentencia y se va a dictar la sentencia definitiva de la primera instancia. Después vendrán las etapas recursivas. Vienen las etapas recursivas y hasta que se llega a la sentencia que pasa en autoridad de cosa juzgada. Cuando estamos en esa instancia, se va a iniciar el proceso de ejecución de sentencia. En ese momento es donde nace la posibilidad, si tenía un embargo preventivo, de transformarlo en ejecutorio y si no, de pedir un embargo, y ese embargo va a ser ejecutorio a los fines de poder ejecutar esa sentencia. Entonces, es el embargo que se da en la ejecución de algunas sentencias de condena, en donde necesito, digamos, el cobro de una suma de dinero, hacer efectivo un embargo para poder hacer efectiva esa sentencia de condena, hacia la esencia de la ejecución, es el paso previo para poder cumplir la ejecución, es un acto previo al remate y es un elemento esencial. Por eso las distinciones con los otros embargos. Ya no es claramente preventivo, tampoco es ejecutivo porque se da en un proceso de conocimiento, sino que es ejecutorio porque justamente lo que busca es lograr el cumplimiento de la sentencia. Cuando estamos en este momento, ya el inmueble no es posible que se venda porque está sometido a una instancia de subasta, de remate de ese inmueble en el proceso de la ejecución de la sentencia. Bien, a ver, el 209 habla de la procedencia, me parece que no tiene demasiada complejidad y que es únicamente la lectura de ese artículo, pero sí, léanlo para verlo. Luego les quería hablar del artículo, que sí me parece un artículo muy importante, que es el artículo 212, y ese artículo 212 habla de las situaciones derivadas en el juicio a través de las cuales puedo obtener un embargo. Vamos a analizarlas porque este artículo sí me parece importante. Ven, el 209 es la procedencia y otros casos el 210, no hay demasiada complejidad con esos, son supuestos concretos. Y el artículo 212 habla de las situaciones derivadas en el proceso. Entonces dice, además de los supuestos contemplados en los artículos anteriores, que es cuando procede el embargo, durante el proceso, quiere decir, nosotros ya estamos con un trámite de un proceso judicial iniciado, en cualquier etapa podemos estar, podrá decretarse el embargo preventivo y enumera 3 supuestos. El primero dice en el caso del artículo 63. Ahí a lo que va a referir es a la rebeldía. Yo no sé si ustedes recuerdan lo que es la rebeldía, pero tienen que empezar a leer desde el artículo 59 y siguientes para poder recordar este tema, ¿no? La rebeldía, que es la parte con domicilio conocido debidamente citada, que no comparece durante el plazo de la citación o abandona el juicio después de haber comparecido, será declarada en rebeldía. El demandado que es declarado rebelde. El artículo 63 habla de las medidas precautorias. Desde el momento en que un litigante haya sido declarado en rebeldía, podrá decretarse, si la otra parte lo pidiere, las medidas precautorias necesarias para asegurar el objeto del juicio o el pago de la suma que se estime en concepto de eventuales costas si el rebelde fuere el actor. Claro, porque también puede ser declarado rebelde la parte actora. Vean que el 212 remite al 63, pero esto tiene íntima vinculación
con el artículo 60 en el párrafo que dice los efectos de la rebeldía y refiere, en caso de duda, la rebeldía declarada y firme constituirá presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración. Es una especie de sustitución de los presupuestos sustanciales que hablamos, la declaración de rebeldía, porque vean que una vez declarada y firme constituirá presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración. Esto no importa luego cómo salga la sentencia, porque para la sentencia el juez va a valorar todas las constancias de la causa, pero sí importa a los fines de poder obtener una medida preventiva como un embargo y asegurarnos el futuro cumplimiento de la sentencia cuando dentro de nuestro proceso judicial se declaró la rebeldía de una de las partes. Lo más común es que sea del demandado y poder asegurar el futuro cumplimiento de la sentencia con este inciso primero del 212. Luego tenemos en el 212 el inciso segundo, que dice, siempre que por confesión expresa o ficta derivada de la incomparecencia del absolvente a la audiencia de posiciones, o en el caso del artículo 356, inciso primero, resultare verosímil el derecho alegado. Hay dos cuestiones acá. Por un lado, que se dé en la prueba de confesión la confesión ficta, que era cuando el absolvente no comparece y por ende se tienen por declaradas en rebeldía las posiciones, absueltas en rebeldía, las posiciones que propuso el ponente de esa prueba, de ese medio probatorio, prueba de confesión. Entonces, si se da ese supuesto de la confesión ficta, también lo que estaríamos es supliendo esos presupuestos sustanciales. ¿Por qué? Porque se tendrían todas esas posiciones que son aseveraciones que va a reconocer el ponente, reconocidas también por el absolvente. Por ende, se va a tener como verosímil ese derecho que se está invocando en la demanda o en el escrito postulatorio y por ende podríamos estar dentro de la posición del artículo 212, inciso segundo, para peticionar un embargo. Del mismo modo, si se da el caso del 356, inciso primero, que es esa carga que tiene el demandado al contestar la demanda de negar o reconocer categóricamente cada uno de los hechos alegados por el actor en su demanda. Entonces, si al contestar la demanda no cumple con esa carga que fija el 356, podríamos estar con el apercibimiento que prevé esa normativa, que es justamente tener por reconocidos, veámoslo, esto un poco para el recordatorio de cuestiones de derecho procesal, que a lo mejor las tienen olvidadas allá en el tiempo. Vean que el 356, inciso primero, cuando habla de reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda, la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyen y la recepción de cartas y telegramas a él dirigidos cuyas copias acompañan, sigue diciendo, su silencio, sus respuestas evasivas o la negativa meramente general podrán estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se refieren. En cuanto a los documentos, se los tendrá por reconocidos o recibidos según el caso. Más allá, les vuelvo a repetir que luego se evaluará en la sentencia con la totalidad de las constancias, no es que únicamente por esto se va a dictar una sentencia a favor del actor, sino que se van a evaluar también la totalidad de las pruebas producidas en el proceso y las constancias del expediente, si nos habilita esta circunstancia del 212, que no es un tema menor, porque nos posibilita pedir durante el transcurso del proceso un embargo. Y con esto nos aseguramos el futuro cumplimiento de una sentencia. Y el tercer supuesto es si quien lo solicita hubiese obtenido sentencia favorable aunque estuviese recurrida. ¿Qué quiere decir? Pasé por la etapa introductoria, probatoria, alegatos y llegué a la sentencia. Esa sentencia definitiva de primera instancia, mi contraria, si yo gané o resulté vencedor, mi contraria la apela. No importa que esté recurrida, tengo sentencia de primera instancia a mi favor, puedo pedir por el 212 un embargo preventivo. ¿Ven? Entonces, después, si eventualmente en este proceso de conocimiento la Cámara confirma esta sentencia de primera instancia, en la que yo obtuve una condena
en contra del demandado, transformaré ese embargo preventivo en ejecutorio y llevaré a cabo la ejecución de la sentencia. Y ahí tenemos las diferencias entre el preventivo y el ejecutorio en términos de embargo. Bien, este punto me parece importante para que lo veamos. Después tenemos, bueno, en cuanto al procedimiento del embargo y a la forma de la traba, de la medida, el 2.13, el 2.14 que habla del mandamiento. Vean en el 2.14 que hablan en el mandamiento, se incluirá siempre la autorización para que los funcionarios encargados de ejecutarlo soliciten el auxilio de la fuerza pública, el allanamiento de domicilio en caso de resistencia y se dejará constancia de la habilitación de día y hora del lugar. El mandamiento, a los fines de la traba del embargo sobre bienes muebles, requiere, cuando el mandamiento lo va a firmar el juez que ordena el embargo, y se va a remitir a la oficina de mandamientos. Allí va a intervenir un oficial de justicia, quien va a ser el brazo ejecutor de esa medida cautelar, o sea, lo va a llevar a cabo, va a poder hacer efectiva esa orden de medida cautelar, como concurriendo al lugar que indique el mandamiento, y allí se procederá al embargo de bienes muebles que eventualmente estén individualizados o no, tenga que individualizar el propio oficial y embargarlos. Entonces, después estará que considerará a la persona del lugar depositaria judicial por esos bienes muebles o no. Tal vez hayamos pedido un embargo junto con un secuestro que lo vamos a ver y tenga que además llevar a un depósito judicial, por ejemplo, esos inmuebles, esos bienes muebles embargados. Entonces, el mandamiento va a ser a los fines de la traba de un embargo sobre bienes muebles. Cuando tenemos bienes registrables, el embargo se puede inscribir a través de un oficio, ya sea un oficio que si es un tribunal con asiento en la capital federal y es el registro de la propiedad inmueble de la capital federal, será un oficio desde el juzgado dirigido al registro. Y si estamos en otra jurisdicción, va a entrar a regir la ley 22.172, en donde probablemente, además del oficio, se requiera, depende de la jurisdicción, un testimonio, si es de provincia capital también un folio de seguridad. Bueno, hay distintas posibilidades ahí, pero todas en el marco de la ley 22.172. Pero sí, con un oficio, cuando son registrables, podemos llevar a cabo la traba del embargo. Bien. Bueno, ahí está el 216 que lo hablamos, el tema del depósito. Si los bienes embargados fuesen muebles, serán depositados a la orden judicial, pero si se tratase de la casa en que vive el embargado y fuesen susceptibles de embargo, aquel será constituido en depositario. Eso dependerá del supuesto, ¿no? Salvo que por circunstancias especiales no fuese posible. Las obligaciones del depositario las tienen el 217 y el 218, que también era otro de los artículos que me importaba, que es la prioridad del primer embargante, que es cuando no tenemos en el registro otros privilegios. Entonces, ¿quién va a tener la prioridad? El primer embargante. Entonces dice el 218, el acreedor que ha obtenido el embargo de bienes de su deudor no afectados a créditos privilegiados, es decir, no había una hipoteca, por ejemplo, tendrá derecho a cobrar íntegramente su crédito, intereses y costas con preferencia a otros acreedores, es decir, todos los demás que embarguen en segundo lugar, en tercer lugar, irán después, ¿no? Salvo en el caso de concurso. Bueno, el concurso preventivo tramita de otro modo. Los embargos posteriores afectarán únicamente el sobrante que quedare después de pagados los créditos que haya obtenido los embargos anteriores, ¿bien? Van a quedando el saldo para los embargos posteriores. En el 219 tienen los bienes inembargables y después me interesaba que veamos el tema de los levantamientos de los embargos, que acá tenemos dos plenarios que lo tienen ahí identificados en la unidad 4, en donde vean qué particularidad que se da, porque tenemos un plenario en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y un plenario en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
que dicen cosas diametralmente opuestas. Veamos. Mientras que en la Cámara Comercial, siempre con el mismo interrogante que motiva el plenario, ¿no? Mientras que en la Cámara Comercial, siempre la misma cuestión, sería si el comprador de un inmueble embargado por una suma determinada, es decir, nosotros tenemos en el registro de la propiedad inmueble inscrito un embargo por una suma determinada, ¿bien? En la columna de gravámenes tenemos identificado un monto que se ordenó en tal proceso y por tal suma y se ordenó en tal fecha. Entonces tenemos que alguien compra ese inmueble, va a comprar ese inmueble. Cuando compra ese inmueble se encuentra con este embargo, lo asume y lo compra igual. El comprador de un inmueble embargado por una suma determinada que deposita en pago, en el expediente va y deposita en pago el importe a que asciende el embargo, lo que constaba en la inscripción, publicidad a terceros, lo que él conoció, puede obtener el levantamiento de la medida precautoria o ésta debe subsistir por todas las consecuencias de la ejecución que se transmiten al sucesor particular. ¿Qué resuelve la Cámara Comercial? La Cámara Comercial en pleno dice: el comprador de un inmueble embargado por una suma determinada que deposita en pago el importe a que asciende el embargo puede obtener el levantamiento de la medida precautoria. ¿Qué quiere decir? En el registro decía que el embargo era por 150.000 pesos, voy al expediente, deposito en pago 150.000 pesos y puedo obtener el levantamiento de la medida. ¿Está? Y quedé liberado del pago del resto de las cuestiones. Vean lo que dice este plenario, les voy a decir los autos, así lo buscan. Este plenario es, el de la Cámara Comercial que acabo de leer, es Banco de Italia y Río de la Plata contra Corbeira Rey Teresa. Es de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en Pleno, del 10 de octubre del 1983 y es el plenario que sigue vigente con respecto a este punto. Luego tenemos en la Cámara Civil el plenario que los autos son CERTOC, que se escribe CZERTOK, Oscar, con asistencia médica personalizada S.A. Es un es un plenario del 23 de agosto del 2001 de la Cámara Civil en pleno. Dice a la misma cuestión lo siguiente: el adquirente de una cosa registrable embargada por monto determinado para obtener el levantamiento de la medida cautelar, ven que es la misma situación, ahora dice, no puede liberarse pagando solo el monto inscripto, sino que responde también por la desvalorización monetaria si correspondiera, por los intereses, por las costas, por las sucesivas ampliaciones y por las demás consecuencias del juicio. La diferencia es notoria. En la Cámara Comercial, mientras yo puedo levantar el embargo dando en pago el importe que surge de la inscripción registral, que a lo mejor sea un importe que se registró hace 4 años y no se actualizó, en la Cámara Civil claramente no, sino que si yo compro ese inmueble embargado, para poder liberarme del embargo y poder levantarlo, tengo que pagar no solo el monto inscripto, sino la desvalorización monetaria, los intereses, las costas y las demás consecuencias derivadas del juicio. Bueno, por ahora con esto vamos a cerrar la unidad número 4 y vamos a continuar desde indisposición, prohibición de contratar en la próxima unidad, que es la número 5. Quedamos siempre a disposición por las distintas vías de comunicación que tenemos, así que pueden consultarnos cualquier duda que quede y recuerden que aquel que puede acceder al libro del doctor Rojas, Sistemas Cautelares Atípicos, de la editorial Rubinsal Culsoni, que es el que tengo acá, va a poder abordar todos estos temas sin ningún problema, sino también lo pueden ver del manual de Falcón, de Arás y de Palacio, sobre todo el tema de los sistemas cautelares tradicionales y la mirada desde los sistemas cautelares, si van a tener que complementarlas con lectura de los trabajos del doctor Rojas que están en su página, que ya se las pasamos, y algunos que también vamos a seguir subiéndoles, ya sea por el campus o por el Facebook.
Así que bueno, quedamos a disposición. Muchas gracias. Hasta luego.